creo que es una buena ocasión entonces para hablar de la ambición, no de la pulsión de poder, que eso lo tiene cualquier político, ¿no? Sino más bien de la compulsión de poder. Con frecuencia hemos escuchado que el poder ha sido un gran afrodisíaco para el ser humano y nuestros libros de historia, filosofía, religión y de política están llenos de luchas por el poder. Dentro de la psicología hay muchos estudios científicos que relacionan la ambición desmedida de poder con ciertos rasgos patológicos, que como llegan al extremo, pues desembocan en una falta de contacto con la realidad, en un aislamiento progresivo y en una obsesión por la autoimagen, por la imagen propia. La literatura está llena de esa enfermedad, que es el exceso de ambición. Vamos a hablar de ello con nuestra psicóloga, que es María Jesús Álvarez Reyes. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Pues estupendamente. Bueno, Rafa. Es muy oportuno el tema del día, porque nos pasamos el día hablando de las elecciones y qué es lo que persigue un político en las elecciones si no es el poder. Fíjate que ahora se dice, no ha ganado las elecciones el que tiene más votos, sino el que ha conseguido el poder. Y francamente, tienen razón. Oye, María Jesús, vamos a ver, existe un perfil de la persona ambiciosa, una ambición, digamos, contenida, eso siempre es sano, ¿no? Claro, el problema es cuando se habla más bien de una obsesión, ¿no? Cuando el poder obsesiona, ¿no? Efectivamente. Fíjate, sí que existe esa ambición, digamos, muy obsesiva con el poder, ¿no? Y la verdad es que hay una serie de características que nos permitirían definir el exceso de ambición o el exceso de ansias de poder. Y fíjate, la primera característica precisamente es esa, el exceso. Es decir, pensar que somos excesivamente buenos, excesivamente inteligentes, excesivamente hábiles, excesivamente listos, tanto que los demás tienen que reconocer nuestra superioridad y aceptar nuestro poder, ¿no? O sea, son personas generalmente engreídas, poseídas de sí mismas, de su propia valía, que siempre piensan que están en posesión de la verdad. Y bueno, recordemos qué tan negativo e irracional es pensar que siempre estamos en posesión de la verdad, como por el contrario, esto también es importante, creer que nunca acertamos, ¿no? Es decir, en ambos casos el análisis es erróneo. El ser humano, por su propia esencia, es falible y por ello sería absurdo pensar que siempre acierta o que siempre se equivoca. La diferencia es que la persona que piensa que siempre falla se perjudica a sí misma, básicamente. Pero la persona que cree que está en posesión de la verdad puede ser un gran peligro para los demás cuando esa persona tiene una posición de poder. Y cuando no acepta, ¿no?, que nadie le diga que está equivocado. Entiendo además que el poder va produciendo una cierta degeneración, ¿no?, en las personas mediante el contacto con él. Por eso se habla del síndrome de la Moncloa y todo esto que se desarrolla cuando uno permanece demasiado tiempo en el machito, que se dice en el machito. Oye, María Jesús, ¿cuál es el principal problema de las personas que tienen ansias de poder o ambiciones desmedidas? Fíjate, el principal problema, Rafa, es que se creen fuera de las limitaciones humanas. Es decir, actúan como si fueran dioses. Dioses, pero eso sí, dioses pues un poquito estúpidos, presuntuosos y soberbios, que no han aprendido las lecciones más elementales de la vida. Es decir, a ver, la sabiduría universal no existe. Constantemente vemos cómo conceptos y teorías que ayer se aceptaban como verdades absolutas, hoy se ha demostrado que son erróneos. Y por principio, todas las personas nos pueden enseñar algo, todas, lo hemos dicho varias veces en este apartado, ¿no? Pues a veces incluso los mayores descubrimientos los hacemos, digamos, con las personas más insospechadas. Fíjate, con frecuencia insisto en que la persona que siempre cree estar en posesión de la verdad demuestra una ignorancia suprema, además de una arrogancia realmente intolerable. Sí, estas personas, con su forma irracional de pensar y actuar, pueden constituir un auténtico peligro para quienes están supeditados a su poder o condicionados por las medidas que en el uso y abuso de ese poder puedan tomar. Luego entiendo además que hay una diferencia entre las personas que persiguen, ¿no?, el poder y aquellos que lo que quieren es conservarlo, ¿no?, que eso también puede provocar una cierta paranoia, ¿no?, el creer que pueden perder el poder, ¿no? Oye, puede haber una auténtica obsesión, ¿no?, en estas personas, es decir, esa ambición puede degenerar en una auténtica obsesión, ¿no?
Y fíjate, primero afirmativamente, sí, puede generar en una auténtica obsesión, y esto sí que es un peligro, ya que entramos casi en el terreno de la patología de alguna manera, ¿no? Porque hay que tener un cuidado en extremo en estos casos, porque esas personas solo piensan en triunfar y en conseguir poder, y en ese trayecto no se paran ante nada ni ante nadie. Dejan de, ¿cómo te diría yo? Dejan de razonar, dejan de actuar desde la lógica de alguna manera, ¿no? Decíamos que son personas que pueden resultar peligrosas porque justifican todas sus conductas. Están tan poseídas de sí mismas que además infravaloran a los demás. Y tú puedes decir, bueno, pero hay cosas que son injustificables. Da lo mismo, Rafa. Para los humanos, para la mayoría de las personas, son injustificables. Para estas personas, en absoluto. Además, no les importa nada. Hay un principio, fíjate, en psicología, que nos lo describe muy bien. Son personas que hace mucho tiempo dejaron de escuchar y con ello también dejaron de aprender. Y solo les importa ese supuesto éxito al que creen estar destinadas. Es decir, son personas que son capaces de pisar, de arrollar, de robar las ideas de otros, con tal de obtener el triunfo, la meta que se han propuesto, ¿no? A ver, serían los típicos trepas en el trabajo o caraduras en la vida cotidiana, porque abusan de la buena voluntad de los que tienen alrededor o del miedo que son capaces también de suscitar. Fíjate que se distinguen por su falta de objetividad, por su arrogancia, por su actitud impositiva, incluso déspota, por su ambición sin límites, por su ausencia de generosidad y, lo que es peor, en muchos casos por su agresividad. Y es una pena porque la ambición, cuando está bien canalizada, claro que puede ser muy positiva. Y en esos casos la ambición se usa pues para salir de situaciones difíciles, duras e injustas. Es una ambición que nos ayuda a luchar, a superar dificultades, a confiar en nosotros en los momentos más complicados. Y es una ambición que nos hace salvar los obstáculos y alcanzar esas metas que mueven nuestras vidas. Hay una diferencia abismal. Pero, ¿y cuál es la frontera, no? Porque hablas de una ambición que es buena, que no tiene por qué ser negativa, ni siquiera una cierta ambición de poder, ¿no? Porque nos ayuda y nos motiva y nos alienta, ¿no? Pero, claro, ¿en qué se diferencia esa sana ambición de una ambición desmedida? Claro. Fíjate, a ver, la ambición desmedida la acabamos de diagnosticar bastante bien y hemos dicho todas las características que suelen tener estas personas. ¿Cómo la diferenciamos entonces de una sana ambición? A ver, primera respuesta. Podemos afirmar de forma tajante que es fácil diferenciarlas. Y sé que esto puede parecer casi una arrogancia por mi parte, ¿no? Pero te aseguro que un psicólogo y la mayoría de las personas que apliquen un poquito de sentido común en ese momento ven claramente la diferencia. Vale, ya sabemos cómo son las personas con una ambición desmedida. Bien, vamos a describir ahora cómo son las personas con una sana ambición. Con una sana ambición, por ejemplo, para ser cada día mejores. ¿Qué las distinguen? Pues fíjate, decíamos que la persona con una ambición desmedida no escucha. Vale, la persona con una ambición sana lo primero que hace es escucha. Razonan, argumentan, no manipulan ni se aprovechan del esfuerzo o la generosidad de los demás. Intentan ayudar a los que están a su lado, al contrario de los otros, ¿no? No se creen por encima del resto, en ningún momento. Son personas con mucha fuerza de voluntad, con capacidad de sacrificio y superación. Son lo que hoy en día, en el ámbito de la psicología, se conoce como personas asertivas y proactivas, es decir, son personas que intentan tener el control de sus vidas, que se adelantan a las dificultades, que utilizan su inteligencia, su imaginación y su creatividad para salvar los problemas. Son personas seguras pero objetivas, decididas pero respetuosas con los que tienen a su alrededor y convencidas de sus capacidades, pero sin necesidad de imponer sus criterios. Son personas que no se hunden ante la adversidad, pero que tampoco se empeñan en luchas estériles o se quedan en la queja permanente. Son personas que pasan siempre, que pueden a la acción, pero lo hacen de forma respetuosa, ordenada e inteligente.
Y María Jesús, disponemos de 30 segundos si quieres hacer una reflexión final. Perfecto. Pues mira, yo te diría, siempre he mantenido que las personas con una ambición desmedida y negativa ignoran que el éxito no es sinónimo de valía, que a veces es una casualidad y en su caso suele ser una gran injusticia porque lo han conseguido a costa de los demás. Pero hoy me quedo con la reflexión de Voltaire, que dice: el orgullo de los pequeños consiste en hablar siempre de sí mismos, el de los grandes en no hablar de sí nunca. Pues con eso nos quedamos. Querida María Jesús, un abrazo. Un abrazo enorme.